¿Qué tal, muchachos? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a la clase de filosofía. Yo soy el profesor Ernesto Olvera y vamos a continuar. Bueno, pues entonces en la clase anterior, pues ustedes ya saben lo que es filosofía, para qué sirve, cómo se define y el significado de lo que es filosofía, que es amor a la sabiduría, ¿no? Y también una de las definiciones es el estudio del ser en cuanto al ser, es decir, de dónde proviene todo lo que nos rodea. Y pues de los personajes que empezaron a estudiar o a indagar, conocer todo lo que nos rodea, pues fueron los griegos. A ellos le debemos todo el conocimiento que en la actualidad se tiene y que se sigue generando por su curiosidad y porque era parte de su naturaleza el buscar una explicación de todo lo que nos rodea. Entonces estamos hablando de un pensamiento presocrático, es decir, pensadores, filósofos anteriores a Sócrates, y a ellos se les llama lo que son los presocráticos. Entonces la filosofía presocrática reúne una serie de doctrinas concebidas por un grupo de pensadores griegos anteriores a Sócrates, que estaban preocupados por comprender y descifrar el origen natural de todo aquello que nos rodea, es decir, la existencia del ser en cuanto al ser, poderlo explicar de una manera terrenal, basada en pues fundamentos razonables. Y de algunos de ellos, los más destacados fueron tales de Mileto, Pitágoras, Anaximandro, Anaxímedes, Heráclito, Protágoras, entre otros, que bueno, aquí no figuran en la lista, pero que sí son considerados, y que fueron contemporáneos o posteriores a Sócrates, como fue Demócrito. ¿Recuerdan Demócrito, el del átomo? Que así lo llamó porque pues, en algún momento pensó o quiso saber, bueno, de qué están hechas las cosas y cuál es lo más pequeño de un objeto, de una sustancia o algo así, pues hasta que ya no se pudo dividir más, y lo que ya no se pudo dividir más lo llamó átomo, que en griego quiere decir que indivisible, pero recordarán que años después pues se dieron cuenta que el átomo todavía se podía dividir, ¿sí? En ese sentido, entonces el término de la filosofía presocrática se emplea como una clasificación cronológica de los pensadores que siguieron las tendencias de los filósofos del siglo XVI y V. Uh-huh. Entonces, la filosofía presocrática se caracteriza en que los pensadores griegos comenzaron a desarrollar una serie de reflexiones racionales o logos o lógicas acerca del cual era el origen y el principio de todas las cosas. Así que cada uno de ellos entonces se dedicó a buscar una explicación reflexiva y racional para explicar el por qué. Ajá. Y entonces surgió como esta filosofía como una especulación libre, y no se basó en serie de textos sagrados, sino en lo que ellos podían apreciar, pensar y pues razonar. Se dejaron de los mitos, ya no creían tanto en esto. Y dentro de estos filósofos, Tales de Mileto es considerado el primero. Fue un matemático, físico, legislador griego. Fíjense que en aquella época pues todos se dedicaban a diferentes actividades, eran matemáticos, físicos, pintores, etcétera, y en general les llamaban filósofos, ¿sí? Tales de Mileto le siguieron otros como fue Anaxímenes, quien afirmaba que el origen de las cosas era el aire. Tales de Mileto pensaba que el agua era el origen de las cosas. Para Anaxímenes el aire, pero Heráclito era el fuego, y para Anaximandro era el apeiron o lo infinito. Como para Pitágoras, pues que eran los números. ¿Por qué? Porque se podían contar. Si se cuentan es que existen. Entonces el uno es la existencia, dos, tres de las cosas. Bueno, en general entonces se tienen las siguientes características de esta filosofía. Ajá. Iniciaron el llamado paso del mito al logos. ¿Qué es un mito? Pues algo no comprobado, algo que es una creencia, algo que viene de tiempo atrás sin una explicación racional.
lo cual es lo que pretendían los presocráticos, es decir, iniciaron el pensamiento racional. Por eso es importante conocer el pensamiento y cómo razona y se conoce el hombre en lo que es la lógica, si recuerdan, ¿no? También busca conocer cuál es el origen de la naturaleza, así como mencionábamos con este Demócrito, que era el del átomo. Romper el pensamiento mitológico. Recordarán que en la cultura griega, pues hay mucha, son politeístas porque creen en muchos dioses y pues todos ellos son de alguna manera el mito que resaltan algunas obras literarias como es la Medusa, Ícaro, Encadenado, entre otros más. Y pues todos sus dioses que tienen, ¿no? Se carece de fuentes primarias de los pensamientos y teorías desarrolladas por los filósofos presocráticos, es decir, no se basaban en fuentes primarias, sino en lo que ellos pensaban y razonaban. En algunos filósofos también se aprecia la influencia del pensamiento oriental, fundamentalmente en de Egipto y Persia. También los presocráticos desarrollaron la cosmología explicada a partir de la naturaleza y el cosmos, ¿sí? Cómo se originó todo, bueno, todo lo que nos rodea y más allá. Buscaban una verdadera teoría que expliquen sus dudas y pues aún se siguen sin explicar, por ejemplo, cuál es el origen real de la vida, cuáles son conocemos algunas teorías, pero cuál es el origen verdadero de la vida y obviamente de todas las cosas o de nosotros como seres humanos, como seres vivos, ¿sí? Los presocráticos vivían principalmente en las poblaciones griegas ubicadas en Asia Menor, por ejemplo, Jonia, ¿vale? Bueno, les voy a dejar una pequeña presentación de algunos de los filósofos que acabamos de mencionar, de los presocráticos, y pues espero hayan comprendido este tema de lo que son los presocráticos.